Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de cinemática mandibular a nivel del ATM en laboratorio. Solo para recordar un poquito de lo que hemos llevado, vamos a hacer una pequeña repasadita, pero muy pequeña, a todo lo que se ha avanzado en la anterior clase. Habíamos hablado que para entrar a hablar de cinemática mandibular tenemos que tomar en cuenta este acápite que es muy importante. Al iniciar este tema, damos por descontado el conocimiento de los elementos anatómicos, es decir, que ya tengo que tener una base del ATM, básicamente analizados, tenemos que diferenciar ya en base al ATM dos movimientos, uno céntrica, que es rotación, que se realiza en el espacio infradiscal o en el compartimento infradiscal, y movimientos excéntricos que se realiza en el compartimento supradiscal, como el ejemplo de traslación. Son dos movimientos que específicamente realiza nuestra ATM. También hemos descrito la articulación temporomandibular, sus componentes anatómicos, sus compartimientos, la función que realiza una de la otra, qué tipo de articulación es la ATM, y hemos hablado de dos tipos de movimientos, en céntrica y en excéntrico, que es muy diferente. Céntrica, apertura y cierre, movimientos excéntricos, lateralidades, protrusión y retrusión. Hemos hecho un análisis en movimientos hacia céntrica, donde hemos partido de esta posición, que es la posición de reposo, donde todos estos componentes anatómicos tienen que estar libres de actividad para poder yo entender a partir de esta posición. Hemos hecho un análisis de oclusión en relación céntrica, donde diferentes características que se presentan, músculos que se activan y músculos que se inactivan. De esa apertura mínima vamos a una apertura mínima propiamente dicha, después una apertura máxima. ¿Qué músculos realizan esta apertura? ¿Qué factores tienen que cumplir? Cuatro factores importantes: perfecta adaptación del cóndilo, acción de ligamentos laterales, tensión que ejerce el ligamento posterior, tracción que realiza algunas fibras del pterigoide externo hacia adelante, con lo cual hace rototraslación nuestro hermoso cóndilo. Y la apertura máxima, con un simple video con estos factores importantes, qué movimientos realiza, la relación del complejo cóndilo, disco y eminencia articular, que es la clave del éxito para que yo entienda. Aquí está la rama de la mandíbula y los músculos que están en relación. Y por aquí todos los músculos, o en este caso los ligamentos propiamente dichos. El cierre, qué movimientos realiza, traslacionar, el cóndilo se va hacia atrás, simplemente con una rotación y ubicarse en el punto de inicio. Movimientos laterales, donde hemos hablado de dos zonas, una zona de trabajo, de no trabajo, también orbitante, pivotante, y la suma de estos movimientos se denomina trastrusión. Cada cóndilo es importante porque dependiendo a dónde va, o a la dirección ya sea derecha o izquierda, se generan estas dos zonas, zona de trabajo y zona de no trabajo, o todo lo contrario, de trabajo y la de no trabajo, qué músculos se activan y todo eso. Esto es un análisis en un plano vertical, está en un plano transversal, es decir, lo vemos de frente, donde vemos que el cóndilo de laterosubtrusión o cóndilo de trabajo, dependiendo de las características de su cavidad, hace laterosubtrusión o laterodetrusión. Y si hago en un plano transversal, laterolaterosretrusión y lateroreprotrusión, lateroprotrusión. Movimientos protrusivos, donde sabemos que se maneja a través de una guía, el cóndilo se dirige hacia adelante y hacia abajo con un movimiento traslacional, y las piezas dentarias, gracias a la guía anterior, hace una migración y deja un espacio posterior, al cual le denominamos espacio o fenómeno de Christensen o desoclusión posterior. Y las piezas anteriores, un movimiento hacia adelante, llegando a un punto de bis a bis. Habíamos hablado de dos principios básicos: oclusión mutuamente protegida y oclusión mutuamente compartida. Principios ideales para que nosotros podamos definir que sea una oclusión orgánica. Aquí los dos videitos donde mostramos la acción del movimiento lateral en un movimiento fisiológico en base al cóndilo y la guía canina.
aquí el canino se desplaza en todo lo que es el área funcional del canino superior, hace un movimiento lateral hacia el lado derecho, el cóndilo del lado derecho es de trabajo y el cóndilo del lado contrario de no trabajo. Y en un movimiento protrusivo, de la misma manera, o la guía anterior inferior, se desplaza hacia adelante en base a todo lo que es la guía anterior y llega a un punto de vis a vis. Aquí está haciendo una acción de protrusión. El cóndilo realiza un movimiento traslacional de adelante, de atrás hacia adelante, donde genera un espacio a nivel interdentario posterior. Esa ha sido la acción fisiológica de lo que nosotros realizamos, ¿verdad? Entonces, al realizar una acción fisiológica, nosotros estamos tomando en cuenta diferentes factores. Listo. Ahora, yo he mencionado así de manera muy rápida una cinemática mandibular a nivel de la TM, donde se ha hablado a partir de un movimiento muy importante, en este caso no un movimiento, sino una posición, la posición de reposo. Hemos realizado posición de reposo, se ha analizado qué estructuras anatómicas generan esta posición de reposo, después una oclusión en relación céntrica, a partir de esta oclusión una apertura mínima, apertura máxima, movimientos laterales, derecha, izquierda, protrusión y retrusión. ¿Y qué acciones realizan los músculos, tanto elevadores como depresores? Y la parte del cóndilo, que es lo que nos interesa. Si hablo de una cinemática articular libre de interferencias, tendría que ver estas características. Habíamos empezado de esta posición de reposo, donde hay movimientos céntricos y excéntricos, pero no existe interferencias. Todo es fisiológico, el cóndilo rota, los músculos hacen acción de contracción y donde cumplen ciertos principios, una oclusión en relación céntrica, máxima intercuspidación, un arco de cierre sin ningún tipo de desplazamientos de la mandíbula en ninguna dirección, donde cumple una oclusión mutuamente protegida y una oclusión mutuamente compartida. Estoy hablando de un arco netamente fisiológico con las características ideales, en pocas palabras, una oclusión ideal, libre de interferencias. Tranquilamente el arco realiza la cinemática tanto mandibular como a nivel del ATM sin interferencias. Ahora yo voy a hablar de una cinemática articular, es decir, a nivel del ATM con presencia de interferencias. Si hablo de interferencias, quiere decir obstáculos que se me presentan a nivel del arco y por el cual va a modificar las acciones o movimientos que debería de ser el cóndilo. Si ven aquí, tenemos una población de un porcentaje mayor y el texto dice y describe que hay porcentajes elevados de nuestra población que presentan estas características oclusales. Al presentar estas características oclusales, que a simple vista se observan que no son nada fisiológicas, sino patológicas, como vemos aquí, una extrusión de la pieza dentaria, no hay antagonista, aquí el primer premolar sobrepuesta contra su primer premolar, no encuentro llave canina, aquí está un canino, aquí está el otro canino, entonces no veo relación en este arco, pero igual ocluye y desocluye, o igual hace movimientos céntricos y excéntricos. Lo mismo aquí, extrusión de la pieza, ausencia de una pieza vecina, la pieza antagonista se ha extruido y ha ido ocupando el espacio, no tiene antagonista, hay una mala relación interoclusal y en pocas palabras aquí existen interferencias, pero el sistema estomatognático aún no desarrolla patologías articulares. Si yo hablo de patologías articulares, estoy dando referencia a patologías a nivel de la ATM. Entonces, si esta población, que también nosotros nos podemos incluir, presenta estas características, ya sea la edad que tiene, y no presenta patologías articulares por el momento, será por algo que hay que tener en cuenta. Este concepto es muy importante, donde dice que en muchos casos los mecanismos protectores logran compatibilizar la presencia de esta discrepancia, estas características a nivel oclusal, manteniendo la fisiología del sistema estomatognático bajo lo que se ha dado en llamar mecanismo de adaptación. Es decir, que muy tempranamente, incluso con más años
de supervivencia de este tipo de arcos no presentan patologías articulares porque todavía está vigente o se ha activado nuestro mecanismo de defensa. En este caso lo denominan mecanismos protectores, donde a través del ligamento periodontal y sus terminaciones mecanorreceptoras, a través del sistema neuromuscular, detectan estas interferencias y evitan que el sistema estomatognático a nivel dentario detecte estos puntos de interferencias. Por lo tanto, este mecanismo está adaptándose, este mecanismo de adaptación, este mecanismo protector, se está adaptando ante estas características oclusales. Por lo tanto, el ser humano no presenta interferencias, es decir, que tranquilamente hace protrusión, retrusión, lateralidades sin ningún tipo de problema, gracias a estructuras importantes. En este caso lo voy a describir, que es el sistema neuromuscular. Y si hablo del sistema neuromuscular, el más específico, me refiero al músculo pterigoideo externo. Entonces, existe población con estas características, no presenta patologías articulares, es porque el sistema protector se ha activado, por lo tanto, este ser humano está con su mecanismo de adaptación haciendo todo lo que viene a ser cinemática mandibular y también a nivel de la ATM. Es una solución, el sistema está preparado a combatir estas interferencias, pero no de por vida. Mecanismo de adaptación. Este mecanismo de adaptación, ¿qué significa adaptación? No implica un seguro de salud de manera indefinida. Es decir, esta adaptación es momentánea. El sistema quiere salvar el momento, la presencia de estas interferencias para que tu cóndilo rote, traslade, para que la mandíbula realice los movimientos que tiene que realizar. Pero esto es momentáneo. Si en algún momento esto se rompe, podemos romper un equilibrio con los mecanismos de defensa del organismo y lo que son los factores patogénicos. ¿Equilibrio entre qué? Entre los puntos de contactos prematuros y el sistema neuromuscular. Ellos han detectado estos puntos de contactos prematuros y no quiere ir directamente a una patología articular, simplemente hace que el sistema, a través de diferentes movimientos condilares, se adelante ante algún movimiento, gracias a la contracción de un músculo. Y al hacer esto, está haciendo que su mecanismo de adaptación se active. Y por lo tanto, este ser humano no tiene interferencias dentales. Eso quiere decir que hay un equilibrio entre la patología que presenta y el mecanismo de defensa. Pero esto puede fracturarse, no puede ser de por vida. ¿Por qué? Porque el sistema también se cansa y tiene un tiempo prudente de sobrevivir ante estas interferencias. Pero si ese tiempo prudente se fractura, no ha habido rehabilitación en ese trance, automáticamente estaría ya con presencia de interferencias. Y los movimientos que habíamos mencionado, rotación, traslación en aperturas, en cierres, en lateralidades, ya no se realizarían de la misma manera, sino se modificarían. Entonces, ¿en qué estamos? Movimiento hacia céntrica. Voy a dar un ejemplo de una interferencia en un movimiento hacia céntrica. ¿Qué quiere decir hacia céntrica? Puede ser una apertura mínima o una apertura máxima. ¿Qué quiere decir? Paciente con presencia de un contacto prematuro en la vertiente mesial del segundo premolar superior. Este es un ejemplo. Vemos aquí un segundo premolar superior donde su vertiente mesial, es decir, esta, está modificada. Es un contacto prematuro en el momento que yo quiera hacer oclusión. Por eso esto es un ejemplo en movimiento hacia céntrica. Este paciente tiene una interferencia por diferentes factores, extrusión, malposición, apiñamiento, pero esto ya es una interferencia. ¿Qué hace el sistema estomatognático? Debería de suceder que si hay apertura mínima, ligeramente la mandíbula asciende y entra en máxima intercuspidación. Al entrar en máxima intercuspidación, prácticamente podemos solucionar este percance, ¿verdad? Pero si existe esta interferencia, se modifica. ¿Cómo se modifica? Empecemos.
Existe una posición de reposo. Quiero acercarme, como estaba aquí con una apertura mínima, quiero que el arco superior vaya contra el arco superior. Existe una oclusión en relación céntrica tranquilamente, pero resulta que aquí existe una interferencia. No me permite hacer una sola acción en oclusión, es decir, un ascenso de la mandíbula para que exista máxima intercuspidación. Por lo tanto, el sistema estomatognático a través de sus ligamentos y sistema neuromuscular hace o detecta esta interferencia y genera una inestabilidad a nivel de la T. Por lo tanto, no tendrá una máxima intercuspidación por culpa de esta interferencia. Por lo tanto, se modifica el sistema de palancas. ¿Qué tipo de palancas tiene el sistema estomatognático? De tercer género. Entonces, habiendo esta interferencia, ya no existe una oclusión mutuamente compartida. Por lo tanto, el organismo se modifica. Sus arcos reflejos a través del sistema neuromuscular tienden a modificarse. ¿Por qué? Porque no me gusta cesar la boca, en pocas palabras, con esta interferencia. Entonces, inmediatamente activo a mi sistema neuromuscular para que en el momento del cierre la mandíbula adelante un poquito para entrar a una máxima intercuspidación. La mandíbula entra en una posición de comodidad, no le gusta esta interferencia y automáticamente adelanta la acción de contracción de sus músculos que tienen que elevar esto para encontrar a una máxima intercuspidación y por lo tanto generan mayor tranquilidad en el momento de la oclusión. Recordemos que para el cierre de la cavidad bucal, ya sea una apertura mínima, que existe acción de contracción de los músculos elevadores. Al hacer esta acción de contracción, existe máxima intercuspidación porque están elevando la mandíbula. Pero resulta que con esta interferencia ya no pueden hacer eso. Entonces tienen que adelantar la acción de la mandíbula un poquito más antes que se activen todos los músculos elevadores para que cierre y evite este punto de contacto prematuro. ¿Y quién realiza esta acción? El músculo pterioideo externo. Aquí vemos la imagen, está en una posición de reposo, aparentemente hay una interferencia a nivel de la vertiente mesial del premolar, quiero cerrar la boquita y ¿qué sucede? Lo más importante a nivel de la ATM es que el movimiento debería de haber un movimiento de rotación y ya no existe una rotación por esta interferencia y para evitarla prefiere que el cóndilo se traslade y por lo tanto ubicará el complejo cóndilo disco en una posición mesial. Va a adelantar la mandíbula y va a entrar a una oclusión en relación céntrica original del paciente, es decir, quiere evitar la fatiga de ese contacto prematuro. Igual ocluye, como ven en esta imagen, hay máxima intercuspidación, pero ya no es una máxima intercuspidación de un arco superior con un arco inferior. Existe interferencias, espacios que se ha generado, pero igual ocluye el paciente, gracias a ese mecanismo de adaptación, que es el vivo reflejo de una acción de contracción del músculo pterigoideo externo. Y para que esto suceda, es decir, que no exista rotación ni traslación, la acción de los músculos y ligamentos articulares se transformarán sustantivamente. Ya se preparan, adelantando un poquito el movimiento de la mandíbula, cosa que no debería de suceder para evitar esta interferencia, y esa acción que realiza con el adelantamiento de la mandíbula, nosotros le denominamos mecanismo de adaptación. ¿Quiénes son los responsables de esto? El fascículo inferior del pteriodeo externo, específicamente. Será el responsable de la mesialización del cóndilo, es decir, del adelantamiento. Ya no hay rotación, sino traslación. Y se adelanta un poquito para evitar esa interferencia. ¿Quién más? El ligamento posterior o retrodiscal, que estará tensionado. El resto deberá ajustarse a la nueva situación y por lo cual llegará a una posición en oclusión ideal. Esta imagen que ustedes están viendo aquí no es la ideal, debería de haber una máxima intercuspidación sin espacios, pero aquí ha ocluido evitando la interferencia de esa pieza dentaria y por lo tanto ha adelantado la mandíbula un poquitín y ha ocluido.
Pero si existe este tipo de oclusión ante la interferencia y el mecanismo de adaptación ha generado esta máxima intercuspidación, ya no es una oclusión orgánica, sino una oclusión habitual. Se ha habituado este arco dentario ante la interferencia para generar una oclusión. Ese es un ejemplo en un movimiento de mínima apertura a oclusión con la presencia de una interferencia. En algunos casos también sucede esto, cuando existe esta interferencia, pero quiero realizar un movimiento lateral, es decir, un movimiento excéntrico. Si ustedes ven acá, en esta imagen, está un cuadro resumido de cómo debería de ser un movimiento lateral de mandíbula. Sé que es una imagen descriptiva, no es tan anatómica, pero la estamos viendo a la mandíbula en un plano transversal, de arriba hacia abajo. Si estamos viendo eso, veamos que esta mandíbula está realizando un movimiento lateral hacia el lado derecho. El lado derecho se denomina laterotrusión o lado de trabajo o cóndilo de trabajo. Y el lado contrario, mediotrusión, zona de no trabajo o también cóndilo de balance. ¿Por qué es importante identificar? Porque si mi mandíbula se va al lado derecho, automáticamente el cóndilo del lado derecho es de trabajo y simplemente hace rotación y se traslada hacia afuera, levemente. Mientras que el cóndilo del lado contrario rota y traslada. En pocas palabras, se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia el medio. Por eso también se denomina mediotrusión. Esto es lo ideal en un movimiento lateral. ¿Y quién ayuda a esto? El músculo pterioideo externo. ¿Pero de qué lado? ¿Del lado de balance o del lado de no balance? Este movimiento se produce por la contracción del pterioideo externo del lado de no trabajo. Si quiero ir hacia el lado derecho, el pterioideo externo del lado izquierdo es el que se contrae. Si quiero ir hacia el lado derecho, el pterioideo externo del lado contrario es el que se contrae. Así la mandíbula realiza movimientos laterales. Mecanismos óptimos de una desoclusión, es decir, movimientos excéntricos propios de una oclusión mutuamente compartida. Aquí cumplo los requisitos. Los posteriores protegen a los anteriores en el momento de la oclusión y los anteriores, es decir, piezas anteriores, protegen a los posteriores en el momento de la desoclusión. Esto es lo ideal. Quien rota, quien traslada. Pero resulta que aquí tenemos un ejemplo. Paciente con presencia de una interferencia en el lado de trabajo. Aquí está el lado de trabajo. Si este es el lado de trabajo, eso quiere decir que la mandíbula se está dirigiendo lado de trabajo hacia el lado derecho. Entonces, pero yo encuentro una interferencia con una prolongación de la cúspide de corte, es decir, la cúspide vestibular del molar superior. Aquí veo una interferencia por diferentes situaciones, pero no va a permitir a que mi mandíbula realice un movimiento lateral de manera tranquila, fisiológica, sino esta interferencia va a ser un choque, una interferencia, como dice la palabra, para que realice este movimiento. ¿Y qué sucede a nivel condilar? Aquí está el cóndilo de no trabajo y aquí está el cóndilo de trabajo. Estamos en un plano frontal, solo tengo la imagen de los cóndilos. En este caso, la mandíbula ha realizado un movimiento lateral hacia el lado izquierdo, por lo tanto, el lado izquierdo es el laterotrusión o cóndilo de trabajo. Y hacia el lado derecho, que es el cóndilo de no trabajo o mediotrusión. Ha existido o existe una interferencia. Esta interferencia va a estar en el cóndilo de trabajo. Quiero que mi mandíbula se dirija hacia el lado izquierdo y resulta que encuentro esta interferencia en la cúspide de corte. No se va a poder desplazar tranquilamente. ¿Por qué? Porque existe esta interferencia. Entonces, ¿qué va a suceder? El sistema no quiere hacer ningún tipo de desliz extras, no quiere desplazarse haciendo escalones, sino directamente quiere desplazarse en una sola dirección y por lo tanto activa su sistema protector, que la denominamos sistema de adaptación o mecanismo de adaptación a través de los músculos masticadores, específicamente el pterigoideo externo. ¿Y qué sucede? Hay mayor contracción, un adelantamiento de los músculos y por el cual
el adelantamiento del cóndilo de trabajo por la contracción del músculo pterioideo externo. Es decir, este personaje quiere hacer un movimiento lateral hacia el lado izquierdo, pero resulta que hay una interferencia y para evadir esta interferencia, resulta que activan al pterigoideo externo y este cóndilo hace su rotación con un poquito más de tiempo y por lo tanto quieren evadir este obstáculo. ¿A través de qué músculo? El pterigoideo externo. ¿Qué sucede? Un movimiento de traslación anterior, el cóndilo de trabajo simplemente tenía que hacer rotación y dirigirse hacia afuera. ¿Cuánto? 0,75 milímetros, no más. Pero aquí ya no simplemente va a rotar, sino va a trasladarse hacia adelante. Va a haber un desplazamiento lateral de la mandíbula y luego recién va a haber rotación. Complicado. Primero tenía que haber rotación y dirigirse hacia afuera. Pero por esta interferencia, el cóndilo de trabajo va a ser traslación, se va a desplazar hacia afuera y recién va a hacer rotación para cumplir este movimiento lateral. Los puntos de contacto son muy preocupantes en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque modifican estas posiciones. Pero como este personaje tiene un mecanismo de adaptación que está evitando esta interferencia, tranquilamente el paciente realiza sus movimientos excéntricos sin darse cuenta. Si existe una interferencia en la zona de no trabajo, sucede esto. Se transforma las palancas de clase 1 o 2. ¿Qué tipo de palancas tiene el sistema estomatognático? 3. Pero con esta interferencia se transforma el 1 y el 2. El apoyo ya no va a ser el ATM. La potencia va a seguir los músculos, pero el apoyo va a ser los dientes y la resistencia al ATM. Y sabemos que el ATM no está para resistir, simplemente es un punto de apoyo o un fulcro. Van a someter al ATM a cambios posicionales. Eso es lo más triste posible, por el cual provoca tracciones y distensiones a nivel de la cápsula. Hay más trabajo de áreas que no deberían haber trabajado. Por lo tanto, la palanca de tercer género, lo ideal es este. Apoyo representado por la ATM, la potencia realizada por los músculos y la resistencia por las piezas dentarias. El sistema estomatognático cumple esta palanca de tercer género, que es importante. Mientras que si existe la interferencia, ya no va a haber esto, sino se va a revertir. El apoyo va a estar en las piezas dentarias, la resistencia va a estar en el ATM y prácticamente vamos a tener problemas a nivel de lo que es articular de manera silenciosa. Como vemos acá, la resistencia ATM, la, la potencia siguen con los músculos y el apoyo va a estar con las piezas dentarias. Aquí hay un desnivel. La mayor fuerza va a quedar a nivel de la ATM y la resistencia que debería ser las piezas dentarias va a tener otro tipo de circunstancias. Aquí vamos a ver un pequeño videíto con un movimiento lateral, pero con interferencia dentaria. Si ustedes ven acá, aquí hay ausencia de una pieza dentaria. 1, 2, 3. La 3, 6 es la que está ausente. Por lo tanto, ya existe interferencia, ya que la pieza posterior, al no tener una pieza vecina, inmediatamente se inclina, se mesializa y por lo tanto va a haber cambio de posición y cambios. Miren esto. Quiero hacer un movimiento lateral. Ese molar que se está mesializando ha cambiado de posición. Al hacer este movimiento lateral, el resto de las piezas dentarias están libres de contacto dentario, pero aquí ha habido un choque. Cuando sabíamos o tenemos conocimiento que los caninos deberían haber guiado esto, pero no lo están realizando a causa de esta interferencia. Es decir, el punto de apoyo está con estas piezas dentarias. Y si ustedes notan, las piezas dentarias ya no tienen esa fisiología del borde incisal, sino se tornan más atricionadas. En el lado de trabajo debería de haber hecho rote hacia afuera, pero hace un escalón, se traslada, se dirige de manera lateral y recién rota. En el lado de no trabajo, miren, tenía que ser hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera. Y miren lo que genera, esa itálica, como esa especie de escalón que es el reflejo de esta interferencia a nivel de la ATM. ¿Ese es un daño a nivel articular? Sí. ¿Y se nota? Sí, por las características que presentan los bordes incisales de estas piezas dentarias. Otro movimiento es un movimiento protrusivo, una interferencia con un movimiento protrusivo también trae percances, como aquí vemos en la cúspide
o en la cúspide de trabajo o cúspide de corte, donde también existen interferencias. Y pedimos a este personaje que realice un movimiento protrusivo, pero no puede realizar porque debería de ser comandado por las vías anteriores, pero al hacer este movimiento protrusivo y hay una mal posición de una cúspide, aquí vamos a tener problemas. Interferencia a nivel de las piezas posteriores. Listo, trato de evitar esa interferencia y quiero realizar un movimiento protrusivo. Entonces va a haber contracción alterna de los músculos tiroideos para evitar esta interferencia y la mandíbula se dirija hacia adelante. Ya no ejerce la palanca de tercer género, apoyo, potencia y resistencia, sino se transforma en una palanca de tipo 2 o 1. La resistencia representada por la ATM, el apoyo por los dientes y la potencia va a seguir por el músculo. Si va a evitar esta interferencia gracias al mecanismo de adaptación, excelente. Pero si va a ser forzado, vamos a llegar a esto, que viene a ser una patología a nivel del ATM. El sistema estomatognático se puede cansar y decir hasta aquí, yo ya no voy más. Y automáticamente se rompe el mecanismo de adaptación, inmediatamente ya se siente y se llega a percibir patologías a nivel de la articulación temporomandibular. Interferencias en un movimiento protrusivo, contracción alterada de los músculos. Quiero hacer un movimiento lateral, existe la ausencia de la pieza dentaria, mi mandíbula va a hacer una acción de protrusión. Miren el cóndilo. En vez de rotar y dirigirse hacia adelante o hacer la traslación hacia adelante, mejor hace un movimiento brusco, donde el disco y eminencia articular ya no tienen esa relación, gracias a la interferencia. Y miren los bordes incisales ya triccionados. Y aquí ya no existe esa separación que habíamos denominado de oclusión, ¿sí? O fenómeno de Christensen. Hay roce de las superficies. En pocas palabras, ya no está rotando. Y miren cuando se torne, el cóndilo hace su movimiento posterior, pero ya se va enfrentando a lo que viene a ser el disco. Y si esto es constante, ya estaríamos en un proceso degenerativo de la cortical de la ATM y a la larga consecuencias con patologías. Eso es lo que tenemos que evitar, hacer buenos trabajos con rehabilitación, aparatos protéticos para realizar esto. ¿Qué podemos decir? Por lo tanto, podemos generar, salvar los mecanismos protectores que el sistema neuromuscular pone al servicio del organismo. Gracias a Dios tenemos estos sistemas y que se basan en la modificación de los recorridos que corresponden a cada momento. Dependiendo de cada interferencia, va a ver cómo la ATM quiere evitar, gracias a la acción de contracción de manera anticipada del sistema neuromuscular. Estas modificaciones se conocen como deflexiones o movimientos deflectivos. Ante la interferencia, la mandíbula modifica su movimiento a nivel del ATM y por lo tanto se denominan deflexiones o movimientos deflectivos y son la base del mecanismo de adaptación del sistema. Hasta ahí estaríamos bien si este personaje entra en rehabilitación, pero si no, ya estaríamos con patologías del ATM. Es necesario aclarar que esta adaptación que estoy mencionando es inestable y no tiene asegurada la permanencia, ya que factores externos ajenos al sistema podrán romper su equilibrio y determinar el pasaje de un cuadro relacionado con la patología. Ojo con estos tres acápites que estoy mencionando. Este tema es maravilloso. Les invito a leer el capítulo correspondiente a cinemática mandibular a nivel de la TEME y así van a poder presentar más, ya que es una base importante la cinemática para poder hacer el manejo de nuestra asa. ¿Y qué es el asa? El articulador semi-ajustable. Les agradezco por su atención. Hasta la próxima.